Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones. Te habla Carlos Martínez y hoy vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis 14, versículo 9, donde estamos describiendo y buscando las características que dice la Biblia acerca de la bestia. Y en nuestro estudio anterior vimos las características iguales que tenía la bestia, el cuerno pequeño y la mujer de Apocalipsis 17. Pero hoy nos vamos a enfocar en quién cuadra con estas características y vamos a mostrar varios videos en los cuales, en cortos videos, en los cuales las características que da la Biblia de esta bestia cuadran con este sistema. Si todavía no te has suscrito, quiero que lo hagas en este momento, que le dé la campanita de notificaciones, le dé like y puedes hacer un comentario. En este estudio no vamos a hablar de personajes, de personas, sino del sistema en el cual la Biblia lo describe como la bestia, como el cuerno pequeño y como la mujer, la gran ramera. Entonces, antes de empezar con nuestro estudio, quiero que pidamos la dirección del Espíritu Santo. Bendito Dios y amado Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te pido, Señor, en esta hora que bendiga a cada oyente, Señor, que preste atención en estos estudios, Señor, para que tú lo ilumines, Señor, y puedan aceptar el llamado que tú haces, Señor, para que no estén en contra tuya, Señor. Porque tú dices que salgan de Babilonia, pueblo mío, porque tienes pueblo, Señor, en diferentes lugares. No solamente tienes pueblo en uno. Tú mismo, Señor, cuando estuviste aquí en la tierra, dijiste que tienes otras ovejas que no son de este redil y las cuales tú debes traer para que haya un solo rebaño y un solo redil. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos acompañe en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la primera pregunta que tenemos, y vamos a mostrar video en cada pregunta para ver las características de este sistema con las mismas declaraciones de este sistema. ¿Qué tenía esta bestia en su cabeza? Apocalipsis 13:1 nos dice que sobre su cabeza nombre de blasfemia. Entonces, esta bestia tenía en su cabeza nombre de blasfemias. Entonces, en este video, corto video, vamos a ver qué tenía este sistema en su cabeza. De origen persa, la tiara es un sombrero cónico usado por los papas y también por los romanos como símbolo de poder y soberanía. La tiara pontifical es una variedad alterna a la corona, que fue usada por los pontífices de la Iglesia Católica en los momentos solemnes como la coronación. Su uso data desde el siglo VIII hasta mediados del siglo XX. El Papa Pablo VI fue el último en utilizarla al comienzo de su reinado en 1963. Esta pieza es símbolo del poder y autoridad absoluta del Papa. En el momento de la coronación, desde la Edad Media, el nuevo pontífice era investido con las palabras de protocolo. Recibe la tiara adornada con 3 coronas, porque eres el padre de los príncipes y reyes, regente del mundo, y eres también vicario de nuestro Salvador Jesucristo. Al ser investido, el Papa asume 3 dimensiones de poder: el poder de Dios, el poder sobre los reyes y el poder sobre el mundo. ¿Qué semejanza tiene esta bestia cuando surge del mar? ¿Cuáles son las semejanzas que dice esta bestia tiene? Apocalipsis 13, el versículo 2, dice que la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Aquí vemos 3 bestias. Vemos aquí el leopardo, el oso y el león. Esta bestia tiene de estas características de estos reinos, tiene diferentes enseñanzas presentes en su creencia, en sus doctrinas. En Babilonia, que representa al león,
esta muestra la rebelión que tiene contra Dios, así como vimos cuando Nabucodonosor hizo una estatua de oro completa donde Dios le había mostrado que era de diferentes metales, indicando que su reino pasaría y lo iba a suceder otro reino. Pero él hizo una estatua de oro para decir que su reino iba a permanecer para siempre. O sea, era un imperio rebelde contra Dios. También podemos verlo eso en Daniel, en el capítulo 2. En Daniel 3 también nosotros encontramos a Medo Persia, que representa al oso, Medo Persia. Y aquí los medos y los persas hacían leyes que eran irrevocables. Entonces vamos a ver que esta bestia también tiene cosas que son irrevocables, así como los medos y los persas tenían leyes que eran irrevocables. Después que se hacían las leyes, no podían ser revocadas por nadie. Los 4 dogmas marianos. La Virgen María tiene un lugar muy especial en la vida de un católico, pues es modelo de fe y de vida cristiana, además de ser intercesora entre Dios y los hombres. Hoy en día, la Iglesia afirma que existen dogmas marianos, es decir, verdades de la fe, que son irrefutables y que forman parte de lo que creemos, y de cómo debemos vivir y celebrar nuestra fe, en particular, lo relacionado a la veneración mariana. Durante la historia de la Iglesia, se han discernido y decretado 4 dogmas marianos. El dogma de la maternidad divina se refiere a que la Virgen María es verdadera Madre de Dios. Fue solemnemente definido por el Concilio de Efeso en el año 431. Tiempo después, fue proclamado por otros concilios universales, el de Calcedonia y los de Constantinopla. El dogma de la Inmaculada Concepción establece que María fue concebida sin mancha de pecado original. El dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en la Bula Ineffabilis Daus. El dogma de la perpetua virginidad se refiere a que María fue virgen antes, durante y perpetuamente después del parto. Ella es la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo, cuyo nombre será Emmanuel. El dogma de la Asunción se refiere a que la Madre de Dios, luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950 en la Constitución Munificentissimus Daus. También de Grecia podemos ver que esta bestia tiene parte del leopardo que representa a Grecia. También podemos ver que este sistema, esta bestia, tiene creencias filosóficas y la introdujo en su sistema. Y la cuarta bestia, que dice aquí que el dragón le dio su trono y su autoridad. El dragón, que representa al Imperio Romano, como vimos en el estudio anterior, vemos que de Roma recibió también títulos de los emperadores y también el día de adoración pagano al sol. Obispo universal de la Iglesia. Un obispo se define como una persona que sirve de guardián o supervisor de una iglesia. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 25 dice que Jesucristo es pastor y obispo de vuestras almas. Vicario de Jesucristo. De acuerdo a la doctrina católica, un vicario es un sustituto que asume la autoridad de otro individuo. Juan capítulo 14 versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará
todo lo que yo os he dicho. El Papa es cabeza de la Iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 23 nos confirma que Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, pastor de los pastores. Hebreos capítulo 13, versículo 20 declara al Señor Jesucristo el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, el Santo Padre. Jesucristo dice en Mateo capítulo 23, versículo 9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. El gran sacerdote. Jehová Dios declara en Salmos 110, versículo 4, tú, refiriéndose a su Hijo Jesucristo, eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Hebreos capítulo 7, versículo 26 confirma que Jesucristo es sumo sacerdote. Infalible. Infalible significa individuo que no se equivoca ni comete errores. Hebreos capítulo 7, versículo 26 enseña que el Señor Jesucristo es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Árbitro y moderador del mundo. Estas palabras son sinónimas de mediador y significan un individuo que sirve como juez en un conflicto. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 afirma, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Príncipe en la tierra y de la Iglesia. El príncipe en la tierra no es el Papa Católico Romano. Jesucristo declara en Juan capítulo 12 versículo 31 que Satanás es el príncipe de este mundo y la Iglesia Católica Romana es gobernada por él, según el libro de Apocalipsis. Según lo registrado de la historia romana, el Pontifex Maximus era una oficina imperial, usualmente ocupada por el emperador mismo, que lo convertía en el sacerdote principal del Estado romano. El Pontifex Maximus era el jefe de la religión pagana romana y el propio imperio romano era pagano. De hecho, no fue hasta que el imperio se dividió en dos que el Papa recibió dicho título. Sin embargo, los papas no habían prestado mucha atención a dicho título en ese momento, pero insistían que toda su autoridad provenía únicamente del apóstol Pedro, a pesar de que Jesucristo nunca designó a Pedro como Pontifex Maximus. Cuando los papas comenzaron a entrar en conflicto con varios emperadores, entonces fue cuando comenzaron a afirmar toda su autoridad legal bajo la ley imperial. Los católicos romanos afirman que la sumisión al Papa es necesaria para la salvación de toda la humanidad, pero Santiago capítulo 4 versículo 7 dice lo contrario: someteos pues a Dios. Debemos someternos a Jehová Dios y no a un hombre mortal como el Papa. Jesucristo nos dice en Juan capítulo 8 versículo 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Creyendo falsas doctrinas y venerando hombres mortales no se puede agradar a Dios. Él dice también en Juan capítulo 5 versículo 43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. La humanidad venera a un hombre mortal, al Papa, mas al dador de la vida lo rechazan. No habrán excusas en el día del juicio de Dios. Así dice Jehová Dios. Amén. Otra pregunta que tenemos aquí es, ¿cuándo empezó y quién le dio la autoridad en su primera etapa a la bestia, que es el cuerno pequeño, la gran ramera, y es el mismo hombre de pecado? Entonces, Apocalipsis 13:2, vimos en el estudio anterior que el dragón es Satanás y que obra a través de los reyes de la tierra. Y aquí representa al emperador romano Justiniano que le dio la autoridad para ser cabeza de todas las iglesias en el año 538 después de Cristo. Entonces, recibió su autoridad en el año 538. Hoy nos vamos de viaje hasta Estambul, la antigua Constantinopla. Sentí una gran emoción cuando visité en Estambul la Basílica de Santa Sofía. Fue una catedral bizantina por más de 1000 años y es una catedral que durante esos 1000 años fue la más grande de la cristiandad, levantada por el emperador Justiniano. Él la llamó Hagia Sophia
o templo de la divina sabiduría, pero Hagia Sofía terminó llamándose Santa Sofía. Su cúpula de 31 metros de diámetro y 55 de altura es una maravilla de la arquitectura del mundo antiguo. Ha pasado por terremotos, por guerras, por más de 1500 años y sigue ahí, ha llegado así hasta nuestros días. Y en una de sus puertas, en un mosaico espectacular, está la figura de Cristo y su madre, y a cada lado están los dos emperadores principales, Constantino y Justiniano. Y son dos personajes espectaculares. En primer lugar, porque Constantino fundó y dio nombre a esa ciudad, edificó las murallas y le dio privilegios. Y Justiniano, tiempo después, con sus conquistas, le dio poder a la ciudad y levantó la Catedral de Santa Sofía. Por eso, ahí están representados en esa puerta, a los dos lados de Cristo. Llevan su nombre escrito a su lado, Constantino y Justiniano. Constantino aparece ofreciendo a Cristo las murallas de la ciudad, mientras que Justiniano le está ofreciendo la catedral. Y para un estudioso de la profecía, ese mosaico es una imagen alegórica impresionante, porque Justiniano y Constantino fueron dos personas que cumplieron las profecías de la Biblia en su vida. Ellos, sin saberlo, dieron un giro a la historia del cristianismo, marcando con sus vidas lo que sería la Iglesia en los siglos posteriores. Constantino fue el primer emperador romano en adoptar el cristianismo. Él paró las persecuciones y dio privilegios al clero. Él cambió el culto de sábado cristiano al domingo, el día del imperio. Dio privilegios al clero, dinero, incluso les regaló la basílica que había en Roma. Hasta hoy esa basílica existe y es San Juan de Letrán. Fue la primera sede del obispo de Roma. Pero todos esos privilegios se cobraron un precio. El clero de aquella época tuvo que abandonar la completa fidelidad a la Biblia para aceptar los privilegios y la amistad del emperador. Perdieron aquella fidelidad a la Biblia, ya nunca volverían a ella. Y Justiniano, el otro emperador, él con sus batallas y sus victorias en Occidente consiguió volver a controlar Europa. Su aliado, el obispo de Roma, estaba perdiendo la batalla contra los reinos arrianos. Pero los ejércitos de Justiniano, después de 50 años de control bárbaro, volvió a tomar el control de Europa. Instauró al obispo de Roma como su representante militar en Europa. Le nombró obispo de todos los obispos y corrector de herejes. Era el año 538. Sin saberlo, Justiniano acababa de instaurar el papado. La próxima pregunta es: ¿cuándo y por quién recibió su herida de muerte? ¿Cuándo y por quién recibió su herida de muerte? Apocalipsis 13, versículo 3, nos dice, el versículo 3 dice: vi una de su cabeza como herida de muerte. O sea, vamos a ver entonces, ya vimos que cuando empezó, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo fue que recibió esta herida de muerte? Vamos a ver cuándo fue que recibió esta herida de muerte. También vamos a ir el versículo 5 de Apocalipsis 13, el versículo 5, que nos dice: también se le dio boca que hablaba arrogancia y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Entonces, vamos a ver si 42 meses, que en profecía, como es un símbolo, en la profecía son 42 meses, equivale a 1260 días. Y en la profecía, un día equivale a un año, como estudiamos en el estudio de cómo interpretar la Biblia. Lo puede ver también en este video para que pueda conocer cómo se hacen los cálculos proféticos. Y esta vez ya se le quitó el poder de perseguir a los santos y su autoridad en el año 1798. Y vamos a ver el video que la historia nos muestra cuando recibió este poder, esta bestia, su herida de muerte. Como respuesta, las posesiones de la Iglesia en Francia fueron confiscadas y un ejército revolucionario al mando de un joven general llamado Napoleón Bonaparte invadió Italia.
entrando en Roma en 1798. Se declaró la República Romana y el entonces Papa Pío VI fue apresado y deportado a Francia en calidad de prisionero de Estado, donde fallecería en 1799. Su sucesor, Pío VII, buscó un entendimiento con Napoleón, que se reflejaría en la firma del Concordato del año 1801. El Papa había regresado a Roma y había vuelto a ocupar su trono en ella, y de allí partió en 1804 hacia París para oficiar la coronación como emperador del propio Napoleón, aunque realmente el pontífice se limitó a ungirlo, pues fue el propio Napoleón quien se coronó a sí mismo, seguramente recordando y no queriendo que se repitiesen las circunstancias en las que fue investido emperador Carlomagno 1000 años antes. Pero la negativa de Pío VII en 1806 de sumarse al bloqueo contra Inglaterra que Napoleón quería imponer a las naciones continentales y la resistencia del Papa ante la permanente tentativa del emperador de controlar la Iglesia francesa provocó una violenta reacción de este. En 1809 Napoleón se adueñó de los estados pontificios, los incorporó al Imperio francés y retuvo a Pío VII como prisionero en Savona. Más tarde lo llevó deportado a Francia, donde quedó sometido a cautiverio en Fontainebleau. En marzo de 1814, tras una serie de fracasos militares cosechados por las armas imperiales y poco antes de que Napoleón se viera obligado a abdicar, el Papa fue puesto en libertad. Pudo por fin regresar a Roma y hacerse cargo del gobierno de los territorios de pertenencia eclesiástica y reestructurar la maltrecha Iglesia Católica de Europa. El Congreso de Viena de 1815, del que surgió la reordenación de la Europa posnapoleónica, ratificó la existencia de los estados pontificios bajo jurisdicción de los papas, si bien estos vieron mermar sus posesiones en una pequeña franja de terreno que permaneció en poder de Austria. Al propio Pío VII le pareció que la aplicación de la democracia a terceros países podía constituir un régimen aceptable, pero que en el caso de los estados vaticanos era ir demasiado lejos. Derogó la mayor parte de las disposiciones legislativas aprobadas durante el periodo de ocupación francesa, si bien, como rasgo de modernidad y porque los tiempos así lo demandaban, mantuvo dentro de la Constitución con la que dotó a sus estados la supresión de los derechos feudales de la nobleza. Todo esto llevó a crear el mito de Pío VII como defensor de la libertad de la Iglesia Católica y al mismo tiempo de la libertad italiana. Falleció en Roma el 20 de agosto de 1823 y fue sepultado en la Basílica Vaticana. La relación con Napoleón con el pontificado fue una relación verdaderamente tormentosa, un poco de amor-odio, ¿no? Napoleón, digamos que para darle esa legalidad a su imperio, necesitaba una coronación a través del pontífice. Solamente ha sucedido 2 veces en la historia, de 2 papas que durante la ocupación de Roma han firmado los documentos de abdicación como papas para evitar poderse caer prisioneros. Uno fue el Papa Pío VII con Napoleón, cuando Napoleón entra en Roma, y el segundo fue Pío XII cuando los alemanes entran en el Tercer Reich, entra en Roma, ¿no? Las relaciones con Pío VII fueron verdaderamente atroces. Fue más un prisionero que una relación diplomática entre un ocupante, como fue Napoleón en la Roma pontificia, y un papa, y fue más un prisionero que un papa, ¿no? Yo creo que fue una etapa muy interesante de la historia, porque aquello provocó realmente un gran conflicto. Dicen que fue uno de los primeros grandes conflictos en el colegio cardenalicio, porque en ese momento parte del colegio cardenalicio estaba dominado por los cardenales franceses. Tenían un gran poder los cardenales franceses, y claro, provocó incluso una posibilidad, una negociación y una posibilidad de que si el Papa renunciaba al trono de Roma, poder crear en Aviñón, poder crear nuevamente un pontificado bajo control del propio Napoleón con cardenales franceses. Yo creo que fue una de los grandes, digamos,
a punto de ruptura del pontificado de Roma. Yo creo que fue la etapa de Napoleón. Ahora, ¿qué pensó cambiar este cuerno pequeño, que es la bestia, que es la misma gran ramera? Vamos a leer Daniel 7:25, Daniel 7:25, y aquí, ya que nosotros vimos que la bestia, el cuerno pequeño, tiene la misma obra, representa el mismo poder. Entonces dice Daniel 7:25, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. También esta bestia pensaría en cambiar los tiempos que representan a las profecías y la ley de Dios, que son los 10 mandamientos. Entonces vamos a ver por medio de la misma bestia, ella misma diciendo lo que hizo, o vamos a ver el cambio que ellos hicieron y han sido aceptados por muchos. Y la pregunta lee de la siguiente manera, dice, ¿debemos los católicos creer en el rapto secreto, entre comillas? O sea, da a entender que es falso. Y el milenio terrenal, también entre comillas. Obviamente la respuesta es no. Y estas ideas son más que nada populares en el mundo protestante. No en todo el mundo protestante, pero en el mundo evangélico, por así decirlo, en los Estados Unidos. Las iglesias protestantes históricas realmente no creen ni en el rapto secreto, ni en el milenio terrenal. Esto es algo que creen muchos fundamentalistas, muchos protestantes, repito, no todos. Lo interesante es que ellos mismos no conocen la historia de esta creencia. Y lo interesante es que ellos desconocen que el protestantismo histórico, ni siquiera los mismos protestantes creen, ni siquiera ellos creen en esta teoría, porque eso es una teoría. Esa no es una doctrina de la iglesia, es una teoría que el señor John Darby, se inventó, se la sacó de la manga. Hubo un jesuita chileno llamado Manuel Lacunza, que él escribe un libro que se llama La venida del Mesías en majestad y gloria. Ahora, este libro llegó a manos de un inglés que quedó encantado, quedó fascinado, porque este tipo de creencias lo que tienen, hermanos, es que son muy cautivadoras, es decir, son sensacionalistas. Y esto cautivó a este anglicano, y este señor lo que hizo, se consiguió a alguien que dominase el español y el inglés para que le tradujese este libro. Lo tradujeron al inglés y lo publicaron de manera anónima, obviamente, porque si le ponían que el autor era un jesuita católico, nadie iba a abrazar estas teorías, estas creencias. De manera que se publica en Inglaterra de manera anónima. Y a la gente le encantó, a muchos les gustó y comenzaron a seguir esta línea de pensamiento. ¿Ok? Entonces, así es como se popularizó esta creencia en el milenio terrenal. Y después tengo que decir algo. Manuel Lacunza, este jesuita chileno, él no desarrolló precisamente la idea de un rapto, aunque lo sugiere. El que le metió lo del rapto secreto, fue el señor que ya les dije, John Darby. Vamos a ver los 10 mandamientos. Primero en importancia y el que abarca todos los demás, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, no jurarás el nombre de Dios en vano. Tercer mandamiento, santificar las fiestas. ¿Qué significa santificar las fiestas? Significa separar para poder ganar. Las fiestas son los domingos, Día del Señor, y también aquellas fiestas que marque la iglesia. Cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Recordemos que hay que tener ese amor a Dios expresado en nuestros padres, porque toda autoridad legítima viene de Dios. Quinto mandamiento, no matarás. Sexto mandamiento, el coco de todos, ya lo sé, no cometerás actos impuros. Séptimo mandamiento, no robarás. El octavo mandamiento es no dirás falso testimonio ni mentirás. Noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. El 10º mandamiento nos dice, no codiciarás los bienes ajenos.
¿Qué habla esta bestia que es el mismo cuerno pequeño o la mujer? Bueno, a Daniel 7:25 dice que hablará palabras contra el Altísimo. Y también Apocalipsis 13:5 dice que también se le dio boca que hablaba arrogancia y blasfemias. Vamos a ver entonces un pequeño video también que nos va a mostrar cuáles son las palabras contra el Altísimo que hace y la blasfemia que dice. ¿Por qué la Iglesia tiene el poder de perdonar los pecados? La Iglesia tiene la misión y el poder de perdonar los pecados porque el mismo Cristo se lo ha dado. ¿De qué otra cosa blasfema esta bestia? ¿De qué otra cosa blasfema esta bestia? Apocalipsis 13:6 dice: y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. E quello che si è sporcato di più le mani è Gesù. Gesù si è sporcato di più. Non era un pulito, ma andava dalla gente, tra la gente, e prendeva la gente come era, non come doveva essere. Pensiamo alla scena dell'adultera. Sta scritto, deve essere lapidata, e la morale chiara. E non rigida, Quella non era rigida, è una morale chiara. Deve essere lapidata. Perché? È il sacro del matrimonio, la fedeltà. Gesù è, in questo è chiaro, La parola è adulterio, È chiaro. E Gesù si fa un po' lo scemo, lascia passare il tempo, scrive. E poi, ma incominciate. Il primo di voi che non abbia peccato, scatti la prima pietra. Ha mancato la legge Gesù lì? Si sono andati via, incominciati da noi, i più vecchi. Le voy a contar una confidencia. Yo en el bolsillo, In my pocket, llevo siempre dos cosas. Un rosario para rezar to pray, y una cosa que parece extraña. something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. Es un vía crucis, un pequeño vía crucis. Es como Jesús fue sufriendo desde que lo condenaron a muerte hasta que fue sepultado. Esta bestia que ya hemos visto surgió de Roma, en el video anterior, que surgió de Roma, tiene un falso sistema de santuario, con sacerdotes que supuestamente interceden por los hombres a través de sus ritos, y cada sacerdote se hace pasar por intercesor de los hombres. Por eso es que la bestia no es en específico un personaje, sino muchos, porque muchos se hacen pasar por intercesor entre Dios y los hombres. Entonces vamos a ver, también vamos a ir para que veamos en Hebreos 8, 1, 2 y 5 quién es nuestro sumo sacerdote hoy. Hebreos, vamos a ir al libro de Hebreos y vamos a leer en el capítulo 8, Hebreos 8, y vamos a leer el versículo 1, 2 y el versículo 5. Dice:
Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Aquí está hablando de Jesús. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El versículo 5 dice, estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz toda la cosa conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces aquí vemos que nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos es Jesús, y que el sistema sacerdotal que había en Israel era una sombra del verdadero santuario que está en el cielo. Pero esta bestia tiene un falso santuario terrenal, ministrado por sacerdotes. ¿Contra quién se le permitió hacer la guerra y vencer? Daniel 7:25, nuevamente. Daniel 7:25 nos dice, a los santos del Altísimo quebrantará. A los santos del Altísimo quebrantará. Entonces también vamos a ir a Apocalipsis 13:7 y dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y naciones. Como el cuerno pequeño y la bestia es el mismo poder, vamos a ver también Apocalipsis 19:2 para que veamos que este cuerno pequeño que persiguió a los santos, que la bestia persigue a los santos y que esta gran ramera está hebra de la sangre de los santos. Dice aquí Apocalipsis 19 y el versículo 2 dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues has juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de su siervo de la mano de ella. O sea que la gran ramera que está aquí, dice aquí, que ha vengado Dios la sangre de su siervo de la mano de ella, de la gran ramera, que fue la que persiguió a los santos para quebrantarlo y lo vencía. Quiere decir que esta mujer, la gran ramera, la bestia y el cuerno pequeño es el mismo poder. Ahora vamos a ver en la historia cuándo sucedió este evento. Con el miedo de perder el poder, la Iglesia Católica junto con los reinados crearon el más despiadable método para infundir miedo, dolor y un falso arrepentimiento, con el solo fin de poder prevalecer en el poder. Fueron capaces de eso y más. Hoy te contaré lo que en muchas escuelas no te enseñan. El pasado más negro en la historia de la Iglesia Católica. Debería arrodillarse ante Dios e implorar perdón por los pecados pasados y presentes cometidos por sus hijos e hijas. Desde el año 1100, el Sacro Imperio Romano, que ocupa actualmente a los países más importantes de Europa, convertía al cristianismo como la única fe legal. La población en ese entonces vivía con el miedo del duro juicio de la Iglesia, ya que ella era la única que podía decidir la salvación o no, después de la muerte. Con ese miedo y todo, aún así, existían valientes que se atrevían a desafiar la sagrada e inexpugnable doctrina cristiana. La Iglesia y la corona se sintieron amenazados por estos rebeldes de la fe cristiana, y los tacharon de herejes. A pesar de eso, hubieron grupos insurgentes, como los valdenses y cátaros, que desafiaron la fe cristiana, interpretando a Dios a su manera. El primer detonante de la creación definitiva de un método de persecución de la herejía permanente fueron los cátaros. Los cátaros eran el grupo hereje que se mostraba más hostil frente a la fe cristiana, y en el año 1208 una conspiración cátara asesinó a un representante papal que predicaba la fe cristiana. Con esto, el papa en ese entonces, Inocencio III, mandó una cruzada para exterminarlos. En el año 1215 el papa convocó a todos los líderes cristianos para informarles la creación de una nueva institución para perseguir herejes. En ese entonces, había nacido
la Santa Inquisición en Roma. A mediados del siglo XII, el Papa Gregorio IX nombró a los inquisidores, que en mayor parte venía de la orden dominicana. Estos inquisidores llegaron a los pueblos de España, Francia, Alemania e Italia. Ya insertados en los pueblos, los inquisidores tenían una red secreta de informadores espías, llamados cleros parroquiales. También confiaban en rumores de la misma población, para acusar a supuestos herejes. Cualquier acusado se convertía en víctima de arrestos e interrogatorios, y para evitar acusaciones falsas, el inquisidor, al comenzar la interrogación de un sujeto, le pedía que nombrara a todos sus enemigos. Si dentro de los enemigos que dijo el acusado se encontraba el denunciante, inmediatamente quedaba absuelto. De lo contrario se proseguía y se interpretaba que la acusación era real. Lamentablemente, era casi imposible demostrar la inocencia, ya que nunca los acusados conocían el motivo real que los incriminaba, en el caso de los inocentes. Los inquisidores constantemente exigían que el acusado diera nuevos nombres de herejes. Si estos no cooperaban a dar nuevas pruebas o nombres, los ataban a la pared y los dejaban sin comida. Por el solo miedo de eso, los acusados en muchas ocasiones daban acusaciones falsas, solo por el hecho del miedo a las repercusiones que traía no cooperar en la investigación. Pero, lo más temido de todo era la tortura, que en la Edad Media se consideraba como un método aceptable, luego de que el Papa Inocencio IV en 1252 lo volviera legal, siempre que hubieran razones para hacerlo. Un método potente, para que el acusado dijera la verdad. Los métodos, con más resultados van desde la tortura con ratas, que consistía en encerrar una rata sobre el estómago de la víctima. A su vez se aplicaba calor, gas, o humo, para que la rata se desespere y cabe una salida por el estómago de la víctima. Otro método muy usado fue la garrucha, que consiste en atar los brazos por la espalda del acusado y subirlo mediante una polea hasta tocar casi el límite. Luego los soltaban fuertemente sin tocar el suelo, para que el impacto lo reciban los brazos del acusado. En muchas ocasiones esto provocaba grandes fracturas. Si el acusado no confesaba en la primera bajada, estos le agregaban peso extra para que el impacto sea aún más doloroso. Ya cuando eran declarados culpables, en el día del juicio final, eran sacrificados con distintos métodos como la terrible hoguera. No hay nada más desesperante que ver arder lentamente tu cuerpo. A veces se tardaban horas en que el cuerpo era completamente quemado, por lo que la agonía era tremenda. Sin lugar a dudas, la Inquisición española fue una de las más temidas. Esta surgió a raíz de que empezaron a llegar muchos judíos al país desde todas partes del mundo escapando. Sin embargo, en España convivían armónicamente judíos, cristianos y musulmanes, pero entre los años 1380 y 1390, una serie de problemas económicos provocaron una revuelta dentro de la población que terminó con una serie de asesinatos a judíos. La solución de esta revuelta fue obligar a todos los judíos a convertirse en cristianos, y los que no, eran expulsados. Muchos de ellos decidieron marcharse a Portugal, otros sin embargo a pesar de sus convicciones se convirtieron en cristianos. Luego, con el popular matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, se unen los dos reinos más poderosos de España. Esto incitó a que los dominicos aconsejaran a Isabel, de que la actividad judía suponía una real amenaza para la corona, por lo que se le aconsejó instaurar la Santa Inquisición en la península ibérica. En la Roma de 1517, un monje llamado Martín Lutero, luego de estudiar la Biblia profundamente, se da cuenta que la Iglesia Católica le mentía al pueblo en proclamarse ellos como los únicos en poder otorgar la salvación y el perdón. Para Lutero el perdón venía del real arrepentimiento de la persona, por lo que la Iglesia no era tan necesaria. En ese entonces se formó un gran revuelo, y surge con gran fuerza la Reforma Protestante, que gana adeptos importantes, incluso coronas como la de Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia. Es ahí, cuando la Inquisición gana al enemigo más reacio de todos, los protestantes. Era cuestión de tiempo de que estas nuevas ideas lleguen al Reino de España.
Cuando llegaron se les persiguió de una manera nunca antes vista, ya que una vez acusados no existe el perdón ni el arrepentimiento. Tampoco hacían distinción en la reincidencia. Eran sacrificados igual. Eran quemados vivos en la hoguera familias enteras, incluso niños, ancianos, sin ninguna distinción. En pocos años, la Inquisición acabó con casi todo el protestantismo de España. Es más, hasta el día de hoy existen muy pocos protestantes en España. Con más de 6 siglos, las Inquisiciones fueron hechas, supuestamente para mantener el orden y el status quo, dentro de un pueblo. Sin embargo, provocaron todo lo contrario: revueltas, dolor y por sobre todo, mucho sufrimiento. Algunas partes del mundo aún viven con instituciones semejantes a las que ayer provocaron tanto dolor. ¿Cómo será sanada su herida? Aquí dice, Apocalipsis 13, dice, en el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Entonces, dice aquí que su herida mortal, esa que sufrió, fue sanada. Entonces, vamos a ir a Daniel 8:25. Daniel 8:25 y vamos a ver cuál estrategia va a utilizar esta bestia para sanar su herida. Daniel 8, versículo 25 dice: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos, se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado. Entonces aquí, que nos está hablando del cuerno pequeño, dice que con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. O sea que muchos van a creer en él y entonces va a recibir el apoyo que había tenido en el tiempo pasado por la segunda bestia que surge de la tierra de Apocalipsis 13:11. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. La Iglesia debería arrodillarse ante Dios e implorar perdón por los pecados pasados y presentes cometidos por sus hijos e hijas. Nueve días más tarde, Juan Pablo II viaja a Tierra Santa, realizando un sueño que tenía desde los primeros días de su pontificado. En su viaje internacional número 91, extiende su mano a otras comunidades cristianas y al Islam. Pero aún más significativamente, esta peregrinación cristaliza su gesto más simbólico y radical hacia el pueblo judío. Ante el Muro de los Lamentos del Templo de Jerusalén, pide perdón una vez más a Dios por los sufrimientos que los cristianos han causado a los judíos. El Santo Padre estaba en el Muro de los Lamentos, el lugar más sagrado para los judíos en Jerusalén. Él estaba ahí. Le aseguro que casi todo el país lo estaba viendo por televisión. Y colocar en esa piedra, dentro de esa piedra, la oración que había recitado en San Pedro. Pedir perdón y ponerla ahí. Ese fue un gesto verdaderamente histórico. He venido a Yad Vashem a rendir homenaje a los millones de judíos que, despojados de todo, especialmente de su dignidad humana, fueron asesinados en el Holocausto. En este lugar de recuerdos, la mente y el corazón y el alma sienten una extrema necesidad de silencio. Silencio para poder recordar. Silencio
para intentar que tengan algún sentido los recuerdos que nos llenan. Silencio, porque no hay palabras suficientemente fuertes para deplorar la terrible tragedia del Shoah. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir. Quiero detenerme en un tema importante, porque alguno podrá decir con derecho que cuando el Papa hable de colonialismo se olvida de ciertas acciones de la Iglesia. Les digo con pesar, se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios. Religión y ciencia en defensa del planeta. El Papa Francisco, junto a otros 40 líderes religiosos y una decena de científicos, hacen un llamamiento a los gobiernos mundiales para tomar medidas concretas y ambiciosas en la próxima cumbre del clima COP26, que tendrá lugar en Glasgow en noviembre. El pontífice ha pedido respeto mutuo entre fe y ciencia para cuidar de la naturaleza y defender a los pobres. Dejadme que ofrezca 3 conceptos para la reflexión en esta colaboración. Apertura a la interdependencia y a compartir, el motor del amor y la llamada al respeto. En este acto celebrado en la Basílica de San Pedro bajo el nombre de Fe y Ciencia hacia la COP26, Francisco ha entregado el documento al presidente de la cumbre, Alok Sharma, que ha agradecido la iniciativa. Necesitamos que nuestra juventud continúe llamando al cambio con la pasión que hemos escuchado hoy. Necesitamos que los científicos, con su autoridad académica, amplifiquen sus voces en el debate público y que los líderes de la fe usen su liderazgo moral para defender la acción. Han firmado el texto desde representantes cristianos como el arzobispo de Canterbury y el patriarca de Constantinopla, a dirigentes del Islam, el judaísmo, el budismo, el confucianismo o el taoísmo, entre otros credos. En esta conmemoración del Día de la Tierra, siempre es bueno recordar cosas que nos decimos mutuamente para que no caigan en el olvido. Desde hace tiempo estamos tomando más conciencia de que la naturaleza merece ser protegida, aunque sea por el hecho de que las interacciones humanas con la biodiversidad de Dios deben hacerse con el máximo cuidado y con respeto, cuidar la biodiversidad, cuidar la naturaleza. También esta pandemia nos ha demostrado qué ocurre cuando el mundo se para, hace una pausa, aunque sea de unos pocos meses, y el impacto que esto tiene en la naturaleza y el cambio climático de una manera tristemente positiva, ¿no? Es decir, hace daño. Y esto nos demuestra que la naturaleza global necesita de nuestras vidas en este planeta. En resumen, la pandemia del COVID nos ha enseñado, y ambas catástrofes globales, COVID y el clima, demuestran que no tenemos tiempo para esperar, el tiempo nos apremia y que, como lo ha demostrado la COVID-19, sí tenemos los medios para enfrentar el desafío. Tenemos los medios, es el momento de actuar, estamos en el límite y vamos a ser más resilientes cuando trabajemos juntos en lugar de hacerlo solos. Con su sagacidad y engaño va a recibir también el apoyo de la segunda bestia de Apocalipsis 13:11, que todo lo hace a favor de la primera bestia. A quienes adoran, los que siguen las enseñanzas de esta bestia, aunque no pertenezcan a ella, aunque no esté dentro de este sistema, a quienes están adorando, lo que siguen las creencias, la doctrina de esta bestia. Apocalipsis 13:8 nos dice: la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Entonces dice que la adoraron todos los moradores de la tierra,
porque han seguido sus doctrinas y se han convertido en las hijas de la ramera, porque ya estudiamos quiénes son las hijas de la ramera. Entonces, cuando alguien acepta sus enseñanzas y las enseña, ya que han salido de ella por sus creencias, pero no han dejado sus tradiciones. Okay, entonces todo lo que siguen, las enseñanzas y la doctrina de esta bestia se han convertido en las hijas de la ramera. ¿Por qué? Porque han aceptado sus enseñanzas y las enseñan, ya que han salido de ella por su creencia, pero no han dejado sus tradiciones. O sea, muchos han abandonado las creencias de ellos, algunas creencias de ellos, pero han arrastrado otras creencias y las siguen enseñando, otros errores. Ya vamos a ver lo que nos dice Romanos 6, del 15 al 17, para que nosotros veamos qué nos dice el apóstol Pablo aquí acerca de a quién servimos cuando nosotros somos obedientes a alguien. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Una de las enseñanzas que tiene esta bestia es que dice que ya no hay que guardar la ley porque estamos bajo la gracia. Y el apóstol Pablo dice aquí que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera. Entonces sabemos que transgredir la ley es pecado. ¿Qué pues? ¿Violaremos la ley porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice entonces, de ninguna manera. Estoy haciendo una traducción de pecado, porque pecado, según 1 Juan, en el capítulo 3, versículo 4, que el pecado es transgresión de la ley. O sea que si violamos la ley, estamos cometiendo pecado. Entonces, el apóstol Pablo dice aquí que si nosotros vamos a transgredir la ley porque no estamos bajo la ley, vamos a transgredir la ley porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera, porque el pecado es transgresión de la ley. Entonces, ¿no sabéis, dice él, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron. El apóstol Pablo nos dice aquí que cuando nosotros nos sometemos a alguien como esclavo para obedecerlo, somos esclavos de a quien obedecéis. O sea que entonces, si esta bestia tiene enseñanzas y usted enseña la misma doctrina de ella y la practica, entonces usted, desobedeciendo la palabra de Dios, está obedeciéndola a ella. Por eso es que dice que la adoraron todos los que no estaban inscritos en el libro de la vida. Ahora, si tú estás participando de las tradiciones y la mentira de este sistema romano pagano, oye el llamado de Dios y sal de Babilonia, para que no seas partícipe de sus pecados. Sus doctrinas son falsas y antibíblicas. La ley clavada en la cruz, como dice el apóstol Pablo, ya no estamos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiere decir entonces que vamos a violar la ley. De ninguna manera. El estado de los muertos, el alma inmortal, son de las doctrinas que tiene esta bestia, el alma inmortal. El sufrimiento eterno en el infierno es otra de las doctrinas que tiene esta bestia. Comer carnes prohibidas por Dios, que la podemos encontrar en Levítico. También puede ver el video que dice, ¿puede el cristiano comer de todo? ¿Puede el cristiano comer de todo? También puede ver versículos manipulados. También el domingo como mandamiento, como día del Señor, es una enseñanza que fue cambiada, como dice Daniel, por esta bestia. Cambió la ley de Dios, entonces cambió el día de reposo por el primer día de la semana. Y estas otras doctrinas también vimos que también cambió una de las profecías de la venida del Señor, en el cual hoy en día es muy popular. Estas y otras enseñanzas
por este sistema, y las hijas. 1 Corintios 12:12 nos dice a nosotros, 1 Corintios 12:12, vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 12:12. 1 Corintios 12 y el versículo 12, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, la iglesia de Cristo es un solo cuerpo, pero hay solamente dos caminos. O estamos con Cristo o no estamos con Cristo. Si usted está con Cristo, es del cuerpo de Cristo. Si no está con Cristo, entonces usted no pertenece al cuerpo de Cristo, pertenece a otro cuerpo. Como son dos cuerpos, entonces usted, si sigue las enseñanzas y la doctrina de esta bestia, entonces usted pertenece al cuerpo de la bestia. Así como las religiones judías, aunque estaban separadas, se unieron en puntos iguales para estar de acuerdo, para matar a Jesús y para perseguir a su iglesia. Así será en la persecución de los santos. No sea parte de ellos. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle a la campanita de notificaciones, darle like y hacer un comentario. Nos vemos en el próximo estudio. Que el Señor te bendiga.